Profesor Kenneth Ramírez de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Estudios Internacionales. Corea es un caso, Corea del Norte, ¿no? Pyongyang desde la división en los años 50-53 con Corea del Sur, ¿no? Sí, embajador, un placer compartir con usted nuevamente aquí en Brújula Internacional. Bueno, Corea del Norte es un país muy problemático a nivel internacional. Para empezar, estamos hablando de un país que ha conjugado lo que es una suerte de monarquía comunista, lo cual es una contradicción de términos, pero de alguna manera ha traspasado el poder desde el fundador de ese país, vamos a llamarlo así, Kim Il-sung, a Kim Jong-il, y ahora está el nieto en el poder, la tercera generación, Kim Jong-un. Un país que no respeta la normativa internacional, que se ha embarcado en todos unos programas nucleares, tanto de uranio como de plutonio. En ese sentido tiene varias rondas de sanciones internacionales que le han aislado prácticamente del mundo y que habitualmente amenaza a la península coreana y específicamente a Corea del Sur para tratar de obtener ventajas a través de lo que sería esa estrategia de belicosidad que siempre utiliza Kim Jong-un, siguiendo un poco la línea de lo que hacía su padre, ¿no? Amenazar para tratar de obtener ciertas relajaciones en las sanciones que ha sufrido por parte tanto multilateral como de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Sin embargo, ha tenido como el respaldo de China permanentemente, ¿no? Bueno, es un país que está, podríamos decirlo así, que en un momento determinado fue satélite de China. Sin embargo, cada vez más, si las últimas crisis que hemos visto, ha tenido China menos influencia sobre el devenir de Corea del Norte. De alguna manera, China le sostiene tratando de darle alimentos para que evitar primero una catástrofe humanitaria que podría afectar evidentemente su frontera, y en segundo lugar para evitar una unificación de la península coreana que pudiera eventualmente terminar siendo capitalizada por Seúl, y en ese sentido esa península gravitar hacia el área de influencia de Estados Unidos. Que es también el temor de Estados Unidos, no unificar a las dos Coreas, por lo que representaría Corea frente a Estados Unidos y frente a China, ¿no? Sí, de alguna manera es un proceso complejo, pero en todo caso eso no se han tenido algunas conversaciones, pero realmente las perspectivas de una unificación están muy distantes al día de hoy. Sobre todo los grandes problemas que hay con Corea del Norte tienen que ver con esa proliferación y esa amenaza constante que ha tenido Corea del Norte hacia Corea del Sur, y que por eso incluso la administración Obama tuvo que desplazar en años pasados un contingente importante para tratar de transmitir el mensaje claro a Kim Jong-un de que estaría dispuesto a entrar en la guerra por defender a Corea del Sur. Ahora, el planteamiento que se hace mucha gente es cómo frenar a cualquier país, al margen de Corea del Norte, que quiera meterse en el tema nuclear, sobre todo tener armas nucleares, porque Corea tiene bombas atómicas. Bueno, en el caso de Corea del Norte, pues ya tiene aproximadamente 14 bombas atómicas según ciertos criterios de información de inteligencia. ¿Cómo frenar la proliferación? Bueno, en el caso de Corea del Norte no ha funcionado la diplomacia, hasta ahora, ya la llamada diplomacia de las 6 bandas. Se logró durante la administración Clinton. Alguna cosa se avanzó con George Bush, que se desmanteló, por ejemplo, el programa de plutonio, pero eso ha sido retomado por Kim Jong-un, porque en parte esos programas de proliferación los necesita esa autocracia para tratar de sacar pecho y tratar de mantener la estabilidad, en tanto que hemos dicho que prácticamente se mantiene el poder a costa del sufrimiento de sus pueblos. Frente a ese caso fracasado, vamos a decirlo así, tenemos el caso de Irán, la aproximación de Obama a través de todo ese proceso de negociación, de diplomacia, una diplomacia que combinó sanciones y por el otro lado diálogo, pues se logró ese acuerdo nuclear que ha generado unas grandes expectativas, y que hoy por hoy, por cierto, el mercado petrolero está observando el regreso de Irán con fuerza, y eso se debe al acuerdo nuclear que firmó Obama, que es uno de los grandes, vamos a decirlo así, es uno de los grandes elementos para su legado en política exterior. ¿Y no sería mejor con Corea del Norte tenderle la mano para que se venga hacia Occidente, un poco lo que está haciendo Obama con Cuba, y no aislarlo mucho más en el sistema internacional? Lo que ocurre es que Corea del Norte repetidamente ha violado, vamos a decirlo así, todo lo que son las sanciones internacionales que se le han impuesto del marco desde la ONU, y además repetidos intentos de diálogo siempre han sido saboteados por Corea del Norte en una suerte de dialéctica artificial, que siempre se busca polarizar con el enemigo externo, en tanto que a nivel interno no tiene un rival, y en consecuencia necesita ese régimen, todo lo que es el programa nuclear, para intentar mantener
mantener a ese pueblo sometido y para tratar de defender sus fronteras en uno de los regímenes más cerrados que hay en el planeta. Siguiendo en el tema de Asia, ¿qué hacer ahora con el Pacífico, con todas las preocupaciones de China, su extensión en los mares de cercanos a ella, la confrontación con Taiwán, con casos de que la misma Filipinas y otras repúblicas que pareciera que China está beligerante en esa zona? Bueno, sí, el Mar del Sur de China es uno de los puntos calientes en este momento del planeta. China ha venido ejerciendo desde que entró Xi Jinping en el poder por a través de actos y a través de la diplomacia, ejercicios de soberanía en el Mar del Sur de China, que ahí tenemos áreas marinas y submarinas por delimitar. Eso evidentemente ha amenazado a países como Vietnam, que por eso se explica porque siendo un país comunista en lo formal, pues tiene una estrecha alianza con Estados Unidos porque se siente amenazado por China. Asimismo ocurre con Filipinas, asimismo ocurre con Brunei. Son los países ribereños que han en ese sentido buscado articular y fortalecer sus vínculos con Estados Unidos y eso le ha permitido a Obama dejar también un segundo legado en este año que está de salida, que como ha sido su pivote hacia el Pacífico, relanzar todo ese proceso de alianzas en esa zona. A la nueva visión económica hacia el Pacífico de Estados Unidos y de los occidentales. Así es un pivote estratégico de tratar de no intervenir tanto en el Medio Oriente y buscar de alguna manera encarar lo que es el ascenso de China en toda la cuenca del Pacífico a través de un mecanismo que combina una política estratégica de contención, y en eso ha sido importante como la Armada de Estados Unidos ha venido subrayando lo que son sus alianzas en esa área, y por el otro lado de compromisos, una política dual que también le ha buscado a través de la diplomacia que China tampoco se sienta cercada. En ese sentido tenemos también otros elementos como el Trans-Pacific Partnership, el acuerdo de asociación transpacífico, que viene a ser lo que sería el complemento comercial a esa política de hacer un renovado ascenso de la política de Estados Unidos en el Pacífico para tratar de contrarrestar lo que es esa presencia más afirmativa e incluso mucho más militarista de Xi Jinping con el nuevo sueño chino, que es un poco la manera como él ha etiquetado lo que es su política para tratar de impulsar las capacidades de China en estos años. Como presidente Kenneth Ramírez, República Dominicana, de una dictadura terrible que ameritó un libro de Vargas Llosa precisamente, ¿no? Sí, la fiesta del chivo. La fiesta del chivo, a la situación ahora una democracia ejemplar, un pequeño país pero con un gran turismo, una buena economía. ¿Esos cambios cómo se dan? Bueno, República Dominicana hoy es un país modelo dentro de lo que es el Caribe, tiene una democracia consolidada y alternabilidad respecto a los derechos humanos, un país abierto. Para Venezuela es estratégico porque es una de las Antillas mayores, tenemos con ellos excelentes relaciones comerciales, uno de los grandes beneficiarios de Petrocaribe ha sido muy consecuente, ¿no?, con lo que es el apoyo a lo que es Venezuela, etcétera, aunque hay que también señalar que el gobierno venezolano ha tenido un retroceso en lo que es su proyección regional, producto de los recortes que se le han hecho a Petrocaribe después de la caída de los precios del petróleo, aproximadamente un 30% en los últimos 2 años, y evidentemente eso pues impacta lo que es nuestra proyección hacia la región y también nos dice mucho de que Venezuela tiene que repensar la política hacia el Caribe en los próximos años, más allá del petróleo, hacer una política mucho más comprensiva, mucho más ambiciosa, porque Venezuela tiene una vocación natural caribeña y en ese sentido es un área que nosotros no podemos descuidar. Hay bueno explicar a nuestros oyentes la diferencia entre la Asociación de Estados del Caribe y el CARICOM, porque tenemos 2.000 kilómetros de frontera del Caribe y hay que considerar una diplomacia hacia el Caribe. Sí, el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, agrupa sobre todo a los estados anglófonos y eso, en ese sentido tiene una visión mucho más estricta de lo que vendría a ser el concepto Caribe, mientras que la Asociación de Estados del Caribe agrupa a todos los estados ribereños y ahí está incluso países que ya son continentales, en ese sentido está México, está Venezuela, está Colombia, aunque hay que decirlo, Venezuela no ha privilegiado la Asociación de Estados del Caribe en los últimos 10 años, sino se ha relacionado prácticamente de una manera exclusiva a través de Petrocaribe y a través del ALBA como puntal ideológico. Eso es un error, creo que nosotros tenemos que revisar lo que es esa política hacia el Caribe para hacerla mucho más integral. Que no han agradecido los dones y los regalos del petróleo, porque en el caso del Esequibo con Guyana
han apoyado a Guyana y nada con Venezuela, ¿no? Bueno, así es. En el caso de la comunidad de Caribe, de la CARICOM, eso no se ha traducido en un apoyo, en un endoso automático, en tanto que todos estos países juegan, digamos, son muy sensibles a todo lo que es su soberanía y juegan en un apoyo, en ese sentido, un cuadro cerrado, y el CARICOM es muy sensible a tanto lo que es la soberanía de Guyana, por un lado, pero también con la soberanía de Belice, que tiene un diferendo propio, en este caso, con Guatemala. Y en el tema de las elecciones norteamericanas, ustedes hicieron un foro hace poco, COBRI, ¿en qué consistió? Bueno, fue un foro bien interesante donde abordamos todo lo que fue el fenómeno Donald Trump, que es un fenómeno que de alguna manera está explotando las fracturas políticas y sociales que hay en Estados Unidos, fracturas sociales sobre todo porque la recuperación económica aún débil en Estados Unidos no se tradujo en una mejora de las condiciones sociales sobre todo de algunas poblaciones. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en todo lo que es el cinturón clásico industrial automotriz, la recuperación ha sido muy lenta, y eso explica, por ejemplo, cómo Michigan el día de ayer le dio el apoyo a Donald Trump, con lo cual Ya es el candidato republicano, ¿no? Bueno, ha dado pasos gigantes hacia la nominación, y hay que decir también que el próximo 15 de marzo se dan las votaciones en Florida y en Ohio, donde él va punteando en las encuestas. Bueno, nosotros seguimos conversando con el profesor Kenneth Ramírez, más allá de las elecciones de Estados Unidos, la importancia que tienen para América Latina y el mundo. Ya regresamos. Recuerden Twitter, Brújula Internacional, Piso GB. Usted está viendo Brújula Internacional. Expocenter presenta Decoralia 2016, 24ª exposición de revestimientos, cocina, baño y decoración. Más de 120 empresas le esperan con las últimas novedades del sector, ofreciéndole la solución para embellecer su hogar, oficina o comercio. Visite Decoralia 2016 del 5 al 13 de marzo en el CCT. Organiza Expocenter. Seguimos con Brújula Internacional. Conversar con internacionalistas como Kenneth Ramírez es agradable porque podemos hacer un paneo de todo lo internacional. Precisamente tienen dos foros ahora pronto también con COBRI. ¿Cuáles serían estos? Sí, uno para evaluar cuál es un balance preliminar de lo que ha sido, cómo Venezuela se ha desempeñado en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Eso lo vamos a hacer en la Florida, en la sede de la Fundación Raúl Leoni. Vamos a hacer ese foro conjunto. Y en la Cámara de Comercio de Caracas vamos a hacer un foro el día jueves 17 de marzo. Invitamos a todos los televidentes para evaluar el impacto de la visita histórica de Obama a Cuba, la primera visita de un presidente de Estados Unidos en prácticamente 80 años. ¿Cómo nos están viendo en el exterior, en la óptica internacional, lo que pasa en Venezuela? Porque es un país importante, es petrolero, un país en América Latina de primera línea, fue una democracia ejemplar. ¿Cómo nos están viendo de su criterio? Bueno, en estos momentos Venezuela es vista con preocupación, sobre todo en el hemisferio. Después del 6 de diciembre hemos estado en una dinámica de conflicto entre poderes. Además, todavía tenemos presos políticos, con lo cual desde el secretario general Luis Almagro pues ha venido señalando... De la OEA, ¿no? De la OEA, ha venido señalando que en Venezuela no se está respetando la institucionalidad democrática y los derechos humanos, y de hecho nosotros tenemos ahorita un petitorio que está en proceso de parte del presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Florido, para que la OEA haga una suerte de apreciación colectiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que sería una alteración al orden constitucional que podría suponer un riesgo al orden democrático, porque se está... ¿No es una amenaza a la institucionalidad venezolana, a la estabilidad gubernamental, al proceso constitucional? Bueno, es que este tipo de conflictos de poderes y el desconocimiento de lo que ha sido una mayoría clara por parte a golpe de tribunal es algo que en la comunidad internacional lo hemos visto en muchos casos. En el caso de Egipto se pudo observar en algún momento, y eso evidentemente no abona a lo que sería una gobernabilidad democrática sana. Ante el planteamiento del profesor Kenneth Ramírez, puede terminarse el socialismo del siglo XXI, pero los gobiernos que vengan tienen que tener compromiso con lo social.
y por eso la democracia no es contradictoria con la justicia, la libertad no es contradictoria con la justicia, hay que trabajar en esa dirección. Nosotros seguiremos siempre en Brújula Internacional con estas intervenciones, estos análisis, y mañana, como siempre, con el checo de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad.